Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Química del Centro de Estudios Luis Vives. Hoy vamos a resolver el examen de PC de Química de mayo del 2022. Para ello voy a indicaros dónde podéis encontrarlo en su formato PDF. Nos meteríamos en la página de Luis Vives, luis-vives.es, y accederíamos a nuestra barra inicial, en nuestra pantalla inicial. Entonces, el examen lo podemos encontrar tanto en recursos como en blog. Yo voy a entrar a partir de recursos. Y en recursos me voy hacia exámenes resueltos, y en exámenes resueltos bajo a exámenes resueltos de selectividad PC. Junio 2022. Y me voy al examen de química. Ya le tenemos aquí y entonces lo primero que voy a hacer es contaros cómo es la estructura del examen. Este examen ha constado de 3 partes. Una primera parte que es todo preguntas de tipo test. Eran 15 preguntas de tipo test, de las que solamente había que contestar 10. Si se contestaban más no se corrigen. Las preguntas correctas valen 0,4 puntos, de las incorrectas se restaban 0,15. De tal manera que el valor máximo de esta parte es de 4 puntos. Luego tendríamos 2 partes de desarrollo separadas. En la segunda parte con 2 ejercicios, de las cuales solamente había que contestar un ejercicio, una pregunta, y en una tercera parte igual, 2 preguntas y solamente hay que contestar una. En este caso, las preguntas de desarrollo, en cualquiera de las 2 partes, tienen un valor de 3 puntos. Por lo tanto, tipo test, valor máximo 4 puntos, parte de desarrollo, valor máximo 6 puntos. Bien, hechas las declaraciones de cuál es la estructura del examen y de las valoraciones, pues vamos a empezar a corregirlo. Bien, empiezo con el tipo test. Primera pregunta. Dice, el nombre correcto del siguiente compuesto orgánico es, y me dan heptan 1-ol, hexan 3-ol y hexan 4-ol. Vale. Nos lo están dando de una forma esquemática, es decir, no están los carbonos, pero bueno, sabemos que cada vértice o extremo es un carbono, por lo tanto nombramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No puede ser un heptán, así que tiene que ser un hexan. ¿Cuál es el correcto? Entre el 3 y el 4, pues el OH siempre va a estar, como es el grupo funcional, lo más bajo posible. 1, 2 y 3. Luego, correcta, hexan 3-ol. 2. De los siguientes compuestos orgánicos, ¿cuál es el que se comporta como un ácido? Según Brosten-Lowry. Bien, el metano no es un ácido, la amina del apartado C tampoco, el único ácido que hay es el B, luego el ácido acético, opción B. 3. Las unidades de la constante de velocidad para una reacción con una cinética de segundo orden, y esto es importante, segundo orden, son, si no lo sabemos, si no sabemos esa reglita mnemotécnica que yo siempre digo, si el orden es 2, las unidades de la constante son eso, la velocidad menos 2, o sea que serían unidades a la menos 1. Si no nos acordamos de ello, pues muy sencillo. Os lo he puesto aquí para que lo hagáis. He puesto una ecuación de velocidad de orden 2. Por ejemplo, velocidad es igual a la constante por la concentración de un reactivo al cuadrado. Despejamos la constante, ponemos los valores en función de las unidades y evidentemente nos sale litros, moles menos 1, segundos menos 1. O sea, unidades de la velocidad menos 2, por lo tanto, a la menos 1. Pero bueno, mejor es que lo hagáis de esta manera, que así no os equivocáis nunca. 4. Aquí dice, ¿cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a un halógeno? Sabemos que los halógenos son los del grupo 17 y por lo tanto tienen que acabar en S2P5.
¿Entre las respuestas hay alguno que acabe así? Sí, la C. Pues ya está. No hay más. 5. Considerar la siguiente reacción de equilibrio, la cual transcurre en fase gaseosa. 4 de amoníaco más 3 de oxígeno nos va a dar 2 de nitrógeno más 6 de agua y nos dice que tiene una entalpía de menos 1268 kilojulios. ¿Eso qué significa? Pues que es una reacción exotérmica, es decir, que está desprendiendo calor. Entonces nos siguen preguntando, ¿qué cambio provoca que la reacción se desplace hacia la derecha? A. Un aumento de la temperatura. B. La disminución del volumen del recipiente. O C. Separar el agua del medio de reacción. Evidentemente, este es un ejercicio de Le Chatelier. Le Chatelier me dice que cuando se produce una perturbación en el equilibrio, esta reacción se mueve en el sentido contrario a donde se ha producido esa perturbación para volver al equilibrio natural. Bien, si aumentamos la temperatura, se iría hacia los reactivos. ¿Por qué? Porque la temperatura es un producto de esta reacción, por lo tanto, se iría al lado contrario. Si disminuye el volumen, pues nos va a pasar igual. ¿Por qué? Porque según Le Chatelier, al disminuir el volumen, la reacción se va a mover hacia donde hay menos moles gaseosos. Y donde hay menos moles gaseosos es en los reactivos. Luego, tiene que ser la C, pero también tiene sentido la C. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que separamos el agua, es decir, que quitamos el agua de esta reacción. Estamos disminuyendo uno de los productos, por lo tanto la reacción se va hacia la formación de él. Así que correcta la C. 6. ¿Cuál de los siguientes átomos tiene la primera energía de ionización más alta? Y me dice berilio, hidrógeno y helio. Y nos dan los datos de sus números atómicos. Evidentemente, si nos acordamos de cuál es la definición de energía de ionización, el que se necesita más energía para arrancar un electrón de su última capa es el helio. 7. ¿Cuál es el producto de solubilidad del hidróxido de zinc si una disolución saturada del mismo tiene un pH de 8,53? A ver, nos dan 3 valores numéricos y esta pregunta se responden haciéndolo. No es excesivamente compleja, entonces vamos a ello. Dice, el hidróxido de zinc se separa en zinc 2 más 2 de hidróxido. Nos dan el pH, con ello podemos calcular el pOH. Y bueno, 14 menos 8,53 nos dicen que el pOH es 5,47. Podemos calcular la concentración de hidróxidos a partir de este pOH, porque sabemos que es 10 elevado a menos el pOH. Nos da un valor aproximado de 3,38 por 10 elevado a menos 6. Y entonces hacemos el equilibrio. Las concentraciones iniciales y finales del hidróxido de zinc no nos van a interesar en este caso. No van a variar mucho, por lo tanto no nos interesan. Y sabemos que en el equilibrio la concentración del zinc 2 más es S y la del hidróxido son 2S por este cociente estequiométrico de aquí. Como sabemos cuál es la concentración de hidróxidos, porque la hemos calculado, 3,38, despejamos S y hacemos luego lo que es el producto de solubilidad. Concentración de los iones, teniendo en cuenta el cociente estequiométrico, con lo cual serían 4S al cubo. Sustituimos la S que nos ha dado y 1,945 por 10 elevado a menos 17. Comprobamos que este resultado dentro de los datos que nos dan. Y efectivamente, 1,95 por 10 elevado a menos 17. Respuesta correcta, la A. Luego dice, de los siguientes tipos de compuestos orgánicos, ¿cuáles no contienen un átomo de nitrógeno en su estructura? Pues evidentemente los alquinos, porque aminas y amidas sí que lo contiene. 9. ¿Cuántos enlaces sigma y pi hay en total de la siguiente molécula? Bueno, sabemos que los enlaces sigma son los enlaces simples entre carbonos y los pi son los enlaces dobles o triples, los que forman enlaces dobles y triples. Para ver la estructura, si no lo tenemos muy claro,
Bueno, pues siempre la podemos poner en forma desarrollada, en donde se ven todos los enlaces. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 sigma y un pi. Y efectivamente, está dentro de las respuestas. 10. ¿Cuál de los siguientes pares de electrones formará un enlace iónico? Los enlaces iónicos se forman entre compuestos de electronegatividad muy diferentes entre sí. Por eso decimos entre metales y no metales. Dentro de estos pares, el único metal y no metal que hay es el A, cloro y litio. 11. Indicar aquel compuesto en el que el cloro presenta número de oxidación más 1. Os lo he aclarado también. El 11, el cloruro de amonio. El cloruro de amonio lo separamos y vemos que el ion amonio es más 1, el cloro aquí está con menos 1, no vale. Cloruro de hidrógeno, el hidrógeno más 1, el cloro menos 1, tampoco es correcto. El hipoclorito, el ácido hipoclorito, hipocloroso. El ácido hipocloroso tendríamos el hipoclorito, que es el HCl más 2, y el oxígeno menos 2. ¿Cuál es el valor del cloro para que sea más 2? Pues si el hidrógeno es más 1, pues el cloro tiene que ser más 1. Así que la respuesta correcta sería la 11. La 11C, la C. 12. Dada la reacción 2 de fluoruro de plata más hierro, que nos va a dar difluoruro de hierro más 2 de plata, ¿cuál es el enunciado correcto? Nos dice que A, los cationes de plata más actúan como reductores. Vamos a ver, esta plata aquí tiene más 1 y pasa a 0, o sea, se reduce. Si se reduce es el agente oxidante, luego no es un reductor. B, los aniones flúor actúan como oxidantes. El flúor siempre es menos 1, no cambia su estado de oxidación, luego no es un oxidante tampoco. Y C, el hierro es el agente reductor. Vemos que aquí el hierro está con 0, aquí pasa con más 2, se está oxidando, luego es el agente reductor. Correcto. 13. El nombre correcto del siguiente compuesto inorgánico, H2S. Lo leemos. Un azufre y 2 hidrógenos, sulfuro de dihidrógeno. ¿Está dentro de las respuestas? Sí, pues ya está. Respuesta correcta, A. 14. ¿Cuál de las siguientes propiedades no es propia de los metales? Dice, conducen el calor y la electricidad. ¿Es correcta? Sí, pues no la marcamos. B, sus electrones externos tienen poca movilidad o nula. ¿Es correcta? No. Esa es la que tenemos que marcar. Aún así, leemos la C. Son maleables y dúctiles. Efectivamente, es una de las propiedades de los metales. Así que la que no es una propiedad es la opción B. 15. Se analizan 109,4 gramos de una muestra, obteniéndose que contienen 28,4 gramos de nitrógeno y 81 gramos de oxígeno. Podemos decir que nos dan los datos de las masas atómicas. La fórmula empírica de este compuesto es N2O3. B, la fórmula empírica de este compuesto es N3O3. O C, la fórmula empírica de este compuesto es N2O5. Hombre, podríamos intuir cuál es. Aún así, vamos a hacer los cálculos, que siempre es mucho más fácil que dejarlo al azar. Para ello lo que vamos a hacer es ver el número de moles que hay en este compuesto de nitrógeno y de oxígeno. Como siempre, masa partido por masa atómica o masa molecular en este caso serían 2,03 moles de nitrógeno y 5,06 moles de oxígeno. Dividimos estas soluciones por el valor más bajo y entonces nos dice que de nitrógeno hay 1 y de oxígeno 2,5. Cuando ocurre esto, ya sabemos, no podemos ni ajustar por defecto ni por exceso. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 2 todo. De tal manera que nos van a salir 2 nitrógenos y 5 oxígenos. Pentaóxido
de dinitrógeno. ¿Está dentro de la respuesta esa fórmula? Sí, pues ya está. Hemos terminado ya con la parte de test. Nos vamos a ir ahora al desarrollo, que como os decía consta de dos partes. Una segunda parte con 2 ejercicios a escoger uno y una tercera parte con 2 ejercicios a escoger uno. Bueno, en la segunda parte empezamos por el ejercicio 1. Dice A. Calcular el grado de disociación y la concentración de las especies presentes en equilibrio en una disolución de ácido acético 0,25 molar. Y me dan como dato la constante de acidez, que es 1,8 por 10 elevado a menos 5. Y B. ¿Qué volumen en mililitros de una disolución 0,01 molar de hidróxido de sodio se necesitará para neutralizar 10 mililitros de la disolución del apartado anterior? Escribí la reacción de neutralización. Vale. En el A lo que hago en primer lugar es la tabla con el proceso de ionización en este caso. Tenemos el ácido que se separa en el ion acetato más protones. La concentración inicial es 0,25 en el ácido y en el equilibrio, como estamos poniéndolo en función del grado de disociación, serían 0,25 que multiplica a 1 menos alfa y luego la concentración en el equilibrio de los iones 0,25 alfa, es decir, concentración inicial por su grado de disociación. Ponemos la expresión de la constante de acidez, que como sabemos es el producto de los iones en equilibrio, de las concentraciones de los iones en el equilibrio, partido por la concentración del ácido en el equilibrio. Sustituimos los valores y aquí nos damos cuenta que como la constante de acidez es muy pequeña, del orden de 10 elevado a menos 5, podemos despreciar alfa frente a 1. De tal manera que la expresión nos va a quedar bastante cómoda a la hora de hacer cálculos, aunque sean con la calculadora. Nos queda este valor, despejamos alfa y nos sale 8,5 por 10 elevado a menos 3, que si lo damos en tanto por ciento multiplicamos por 100 y nos da un valor de 8,85%, muy bajo ese grado de disociación. Ya lo intuíamos debido a esa constante que es tan pequeña que lo que nos está indicando es que la ionización es muy pequeña también, muy baja. En el apartado B, lo primero que hacemos es la reacción de neutralización. El ácido acético más el hidróxido de sodio, acetato de sodio más agua, y por su estequiometría vemos que un mol de ácido necesita un mol de base para neutralizarse. Como en la neutralización el número de moles del ácido tiene que ser igual al número de moles de la base, utilizamos la siguiente igualdad: volumen del ácido por la molaridad del ácido igual al producto del volumen y la molaridad de la base. Despejamos y la solución 250 mililitros. Ejercicio 2. Dice, para la siguiente reacción, clorato de potasio más dicloruro de hierro más ácido clorhídrico nos da cloruro de potasio, tricloruro de hierro y agua. A. 2 puntos. Ajustar por el método del ion-electrón cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora, qué especie se oxida y cuál se reduce. Y B. Ajustar la reacción iónica y C. La reacción global. Evidentemente, el grueso de esta pregunta es el apartado A, porque luego la reacción iónica y la global son la consecuencia de ese ajuste iónico. Ponemos la reacción, vemos los números de oxidación, en donde el cloro al principio actúa con más 5 y luego termina con menos 1. Luego ahí lo que se está produciendo es una reducción del cloro. El hierro empieza con más 2 y acaba con más 3, luego se está oxidando. Si se oxida el hierro, quiere decir que la especie reductora es el dicloruro de hierro, o también el hierro 2+. Podríamos ponerlo en forma iónica, aunque el agente oxidante o reductor es todo la molécula. Y si el cloro es el que se reduce, pues entonces el clorato de potasio es el que es el que actúa como agente oxidante. Bien. Yo aquí he puesto B, aunque podía haber continuado.
¿de acuerdo? Dice que separemos las dos semirreacciones, o sea, separamos las dos semirreacciones porque ya estamos empezando a hacer el ajuste, de tal manera que tendríamos por un lado la semirreacción de oxidación y por el otro lado la de reducción, solamente los iones. Ya sabemos cómo es un ajuste de ion-electrón. Ajustamos en primer lugar los elementos que no sean hidrógeno u oxígeno, vemos que están ajustados. Ajustamos los oxígenos introduciendo tantas moléculas de agua como oxígenos tengamos en el lado contrario, así que como tenemos 3 oxígenos se meten 3 de agua. Seguimos con los hidrógenos, al meter 3 moléculas de agua hemos introducido 6 de hidrógeno y luego ya las cargas. Las cargas en la semirreacción de oxidación, el hierro pierde un electrón y en la de reducción el cloro gana 6 electrones. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es multiplicar la semirreacción de oxidación por 6, sumamos y tendríamos entonces la ecuación iónica neta, en este caso. Y la pregunta C, que nos dice que pasemos a la ecuación global, pues las formas iónicas las reagrupamos y obtendríamos las moléculas completas. Y esta sería la reacción. Bueno, pasamos a la parte 3, a la tercera parte. Y el primer ejercicio nos dice que completemos las siguientes reacciones nombrando reactivos y productos e indicando de qué tipo de reacción se trata en cada caso. Es una pregunta de química orgánica que no es muy compleja. Ya las hacemos mucho aquí en las clases de Luis Vives. Bueno, pues empezamos. El primer compuesto es el propeno. Lo juntamos con el bromo en una reacción de adición y nos da el 1,2-dibromopropano. B. B no. Siguiente reacción. Tendríamos el 1-propanol más el ácido etanoico. Es una reacción de esterificación. Acordaos, ácido más alcohol, éster más agua. Y el éster que nos da es el etanoato de propilo y luego una molécula pequeñita de agua. Y por último, la propanamida, al juntarla con agua, nos va a dar un ácido propanoico más amoníaco en este caso. Es una reacción de hidrólisis de una amida en medio ácido. El apartado B nos da una serie de fórmulas y nos dice que identifiquemos los grupos funcionales de los siguientes compuestos y nombremos dichos compuestos. Bueno, el primero es un éter y tenemos por un lado aquí, esto sería un metil, un carbono y aquí tenemos 1, 2, aquí tendríamos 1 y 2 y esto es un etil. Pues etil, metil, éter. El segundo, el grupo funcional, es esto, es una amina y de 1, 2 y 3 carbonos. Luego es la propanamina. Y el último, si yo lo pongo de esta otra manera, pues a lo mejor se ve un poquito mejor. Esto es un grupo aldehído, así que es el metanal, porque solamente es un carbono. Bueno. Y ya para terminar, el ejercicio 2 de esta tercera parte es muy, muy fácil. Yo creo que el más fácil de todo el examen. Es de estructura atómica y nos van a hacer unas preguntas muy sencillas. Primero, nos dicen que los números atómicos Z7, 9, 11 y 16, que escribamos las configuraciones electrónicas y digamos el grupo al que pertenecen en la tabla. Bueno. Ya sabemos todos configurar, si no nos ayudamos de ese diagrama de Müller, pero vamos, que no hace falta. Vamos a ver, tenemos aquí el Z7, un 1s2, 2s2, 2p3, acaba en S2P3, grupo 15, o nitrogenoideo,
El Z9 acaba en S2P5 halógeno, grupo 17. El Z11 acaba en 3S1, luego es el grupo 1 o alcalino, y el 16, 3S2, 3P4, por lo tanto el grupo 16 o anfígeno. La pregunta B nos dice que justifiquemos cuál de ellos tendrá mayor y cuál menor valor del primer potencial de ionización. Bueno, pues si definimos el potencial de ionización como la energía que hay que aplicar para arrancar un electrón de la última capa de un elemento en estado fundamental y gaseoso, de los elementos que nos dan en este apartado, en este ejercicio, vemos que el que tiene mayor potencial de ionización va a ser el Z9, que es el flúor, y el que va a tener menor energía de ionización, aunque no lo he puesto, pero lo pondré, rectificaré para que lo veáis bien en la página web, es el Z11, que corresponde al sodio. Y luego la pregunta C nos dice que indicar qué tipo de compuesto formará los elementos 9 y 11, justificando el tipo de enlace que ocurre entre ellos. Bueno, el Z9 sabemos que es el flúor, el Z11 sabemos que es el sodio, metal no metal, se forma el fluoruro de sodio mediante un enlace iónico. Bueno, pues hasta aquí el examen. La verdad que a mí me ha parecido un examen no muy complejo, que se podía hacer de forma cómoda, relajados, y espero que quien lo hayáis hecho saquéis muy buena nota. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.